Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Primera de Juan, estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a tener nuestro estudio en los versos 24 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, 24 al 29. La palabra del Señor dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Y, Señor, te pedimos que esta mañana el estudio de tu palabra, Señor, no quede meramente en lo teórico, sino que podamos hacerlo práctico en nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos, toma el control, y que esta mañana sea una mañana de glorificar tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan nos ha estado enseñando de la manera que sabemos si conocemos o no conocemos a Dios. Este es un tiempo muy difícil. Este es un tiempo donde las personas, o muchas personas, no están interesadas en conocer a Dios. No les interesa en absoluto tener nada que ver con Dios. La gente solo está interesada en vivir como le place, o como dirían más vulgarmente, como se les da la gana. Solo les interesa buscar su posición económica. Solo les interesa disfrutar de los placeres de la vida. Solo les interesa buscar su seguridad económica. Conocer a Dios para estas personas es lo más lejano que existe. Y lo más difícil de esto es entender que en muchas iglesias, líderes de las iglesias, están solo buscando posición económica o posición dentro de las iglesias. Y cuando vienen los problemas en su vida, es cuando realmente se conoce el verdadero líder. ¿Qué hacen estos líderes? Lo primero que hacen, tiran el ministerio por allá y dicen: no, yo tengo que ir al mundo a buscar mi seguridad. Dejan de confiar en el Señor y empiezan a confiar en lo que realmente tienen en su corazón. Pero el problema para estas personas y para aquellas personas que no conocen a Dios es que están viviendo en un terreno muy peligroso. Están viviendo en un terreno que podría decir como en un pantano. Se están hundiendo poco a poco hasta hundirse en el infierno. Se van a perder y por la eternidad. Y para ellos esta vida no tiene significado, porque cuando estamos en Cristo, nosotros los cristianos tenemos el gozo del Señor.
Nosotros los cristianos tenemos el amor del Señor. Nosotros los cristianos tenemos la paz del Señor. Pero para los que Dios no existe, no quieren saber nada de Dios y no quieren saber nada de la santidad de Dios ni de la justicia de Dios. Juan nos ha estado diciendo cómo conocemos si somos cristianos o no. Él nos ha dicho, si obedecemos la palabra de Dios, es que conocemos al Señor. Si amamos a nuestro prójimo, es que conocemos al Señor. Si estamos creciendo espiritualmente, es que amamos al Señor. Si no tenemos amor por el mundo, por las cosas del mundo, es que amamos y conocemos al Señor. Si estamos preparados para el día que Cristo venga, es que conocemos al Señor. Y hoy Juan nos va a dar dos pruebas más de que si conocemos o no al Señor. Y con esto vamos a terminar las pruebas de si conocemos o no al Señor. Y la próxima semana vamos a empezar con las pruebas si amamos al Señor. Pero estas dos últimas pruebas son si el Evangelio vive en ti y si eres justo como Él es justo. El verso 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, la pregunta que vendría esta mañana para ustedes: ¿el Evangelio está permaneciendo en tu vida? Aunque en este versículo no leemos la palabra Evangelio, pero sí dice que lo que oímos desde el principio, y eso se refiere al Evangelio. Como vimos la semana pasada en los versos 22 y 23, decía estos versos que si negábamos al Padre, también negábamos al Hijo, y con eso estábamos negando el Evangelio del Señor. Entonces, lo que hemos oído desde el principio se refiere al Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo es la verdad. Es la misma palabra de Dios. El Evangelio es el mensaje que nos han dado los apóstoles. Y el Evangelio es el mensaje que tenemos que dar nosotros. No hay otro mensaje. El único mensaje que podemos dar desde estos púlpitos es la palabra de Dios. No hay otro mensaje. En 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4, la palabra del Señor dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pablo está diciendo: si ustedes permanecen en la palabra del Señor, si ustedes se mantienen en el Evangelio de Jesucristo, entonces ustedes están demostrando que son salvos, que creen, que conocen al Señor. El verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuántos creen esto? Que Cristo murió por sus pecados. Amén. Y sigue diciendo Pablo: y fue sepultado. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y que resucitó al tercer día. ¿Cuántos creen esto? Amén. Si creen esto, no han creído en vano, son salvos. Pero deben de permanecer en este mensaje, que es el único mensaje que tiene salvación. La palabra de Dios en Tito 2, 11, 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Evangelio se manifestó a nosotros. Jesucristo se hizo hombre para darnos salvación, porque si no hubiera sido por Él, no fuéramos salvos. Entonces, esta es una prueba, si conocemos a Dios, si permanecemos en el Evangelio. Juan dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La palabra que está usando Juan aquí de permanecer, la palabra meneteo, significa que estamos morando en Él, que estamos viviendo en Él, que nos quedamos en Él. Esto significa que nada nos podrá separar del amor de Dios. Hoy hay muchas falsas enseñanzas. Hoy hay mensajes emocionantes. Hoy hay predicadores que le ponen todo el fuego en el púlpito y la gente se emociona y empieza a gritar aleluya, gloria a Dios, amén, y empiezan a emocionarse con esto. Pero si no te están enseñando la palabra de Dios, es falso. Solo permaneciendo en la palabra de Dios puedes tener vida eterna. Por muy emocionado que parezca el hombre que está aquí, si no está hablando la palabra de Dios, te está hablando falsedades. Si el Evangelio está viviendo en ti, nada te podrá separar del amor de Cristo. El mundo te va a poder ofrecer placeres, posesiones. El mundo te va a ofrecer lo mejor que tú quieras. Pero nada se puede comparar con el amor de Cristo. Ninguna posesión material, ninguna posición social, nada nos podrá separar del amor de Dios si permanecemos en el Evangelio de Cristo. Aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones a nuestra vida, aunque estemos pasando el peor momento de nuestra vida, aunque escasee todo, aunque no hayan vacas, aunque no floree nada en nuestra casa, nada nos podrá separar del amor de Dios si permanecemos en la palabra de Él. Nada nos podrá separar si estamos permaneciendo en la palabra del Señor. Cuando vengan esas falsas enseñanzas, cuando vengan esos ofrecimientos del mundo, cuando vengan esas pruebas, si tú estás metido en la palabra de Dios, nada te podrá sacar de ahí, porque solo la palabra del Señor es vida eterna. Si el Evangelio está viviendo en tu vida, dice la palabra del Señor que de la manera que nosotros recibimos al Señor, debemos de andar en Él. Esto lo dice Colosenses 2:6. Así como recibimos al Señor. ¿Cuántos se recuerdan cuando recibieron al Señor? Fue emocionante, ¿verdad? Cuando el Señor vino a nuestra vida, cambió todo. Quebró todo aquel orgullo que nosotros teníamos. Quitó todos los complejos que nosotros teníamos. En ese momento nosotros caímos humillados delante de Él, rendidos delante de Él, y le dimos gracias, Señor, porque perdonaste mis pecados. Y dice la palabra de Él que si nosotros continuamos con ese primer amor, así debemos de mantenernos. Pero muchos parece que no lo recibieron porque perdieron ese amor. Ayer veíamos a unas personas que estaban celebrando sus 40 años de vida matrimonial, y la mujer se fue a cambiar el peinado, pidió que la maquillaran. Entonces le dije, bueno, ¿y para qué? Es que quiero estar como el primer día que Él me conoció. Y así debería estar el creyente, deseando estar siempre como el primer día que recibimos al Señor Jesucristo. Qué hermoso fue ese día. Así deberíamos de estar todos los días de nuestra vida. Y eso sucede solo si el Evangelio está viviendo en ti.
Solo si estás permaneciendo en la palabra de Dios te vas a mantener con ese fuego y con ese amor del Señor. El apóstol Pablo tenía ese fuego. Y no sé cuántos podríamos decir esta mañana, como decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es cuando estamos permaneciendo en la palabra del Señor. Es cuando la palabra del Señor realmente hace efecto en nuestra vida, cuando nosotros podemos decir eso. Porque cualquiera que se extravía, cualquiera que no persevera en la doctrina, no tiene al Hijo de Dios. Esto lo dice 2 de Juan 1:9, que ya lo vamos a ver muy pronto. Cualquiera que no permanece en la palabra de Dios, cualquiera que deja la doctrina de Dios, no conoce a Dios. Porque ¿quién puede dejar a ese Cristo que nos salvó? ¿Quién puede apartarse de ese Cristo que perdonó nuestros pecados? Entonces la palabra de Dios nos está llamando a que seamos santos, que vivamos en esa santidad, porque Cristo viene por una iglesia santa. Cuando nosotros permitimos que Cristo, que el Evangelio more en nosotros, cuando nosotros permanecemos en el Evangelio, entonces podremos recibir las promesas del Señor. ¿Cuántos quieren las promesas del Señor? Ay, qué emocionante es oír esos predicadores que hablan acerca de las promesas del Señor, ¿verdad? Pídale al Señor, reclámele al Señor. Él ha prometido que usted es cabeza, que no es cola. Él ha prometido que usted es hijo de un gran rey. Usted no puede estar así como está ahora. Mire la promesa que el Señor nos hace. Aquí en la palabra de Dios, en el verso 25, dice esto: y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué promesa? La vida eterna. Aleluya. Y es que no importa las promesas que la palabra del Señor tenga, esta promesa excede a todas las promesas. Esta es la promesa suprema de Dios para nosotros, la vida eterna. No importa si en este mundo tenemos posesiones, pero si perdemos la vida eterna, de nada sirve. No importa si en esta vida estamos sanos, completos, pero si perdemos la vida eterna, de nada sirve. No importa si tenemos 2 ojos, 2 manos, 2 pies, pero si perdemos la vida eterna, de nada sirve. Esta promesa excede a cualquier promesa. ¿Cuántos anhelan esta promesa? ¿Cuántos están deseando esta promesa? El apóstol Pablo dice: peleen pues la buena batalla, agárrense de esta promesa. En 1 Timoteo 6:12 dice la palabra del Señor: pelean la buena batalla de la fe, echen mano de la vida eterna, para lo cual fueron llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En esto sabemos si conocemos a Dios, en que permanecemos en la palabra, en que vamos a recibir la promesa de la vida eterna. Y el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 3:11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El Evangelio debe de permanecer en ti. La palabra de Dios debe de ser tu alimento de todos los días. No hay ningún otro alimento
es el único alimento que tiene el cristiano, la palabra de Dios. Ahora muchos quizás dirán, pero la vida eterna. Pero la vida eterna empieza aquí. Ya cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, también Él nos dio en ese momento vida eterna. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. No dice va a tener, tenga vida eterna. Cuando recibimos al Señor empieza la verdadera vida. Hay gozo en nosotros. No importa si estamos pasando situaciones difíciles, pero el cristiano se goza en eso. No importa si vienen problemas a nuestra vida, el cristiano tiene paz en eso. Ahí empieza la vida eterna. No está hablando solo de duración, sino que está hablando calidad de vida. Dios es eterno. Él es el único ser eterno. Pero Él, en su infinito amor, en su infinita misericordia, quiere que nosotros vivamos con Él eternamente. Y por eso Él nos da vida eterna. Y la empezamos a gozar desde ahora. No sé si tú estás gozando ya la vida eterna, pero la vida eterna empieza aquí, cuando tú puedes aguantar cualquier situación, porque sabes que vas camino a la casa celestial. Estamos caminando para esa casa que el Señor tiene preparada para aquellos que creen en Él. Cuando el cristiano está viviendo en el Evangelio, tiene vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire qué tremendo este versículo. El que rehúsa creer en el Hijo tiene la ira de Dios sobre él. Qué dura cosa va a ser caer en manos del Dios vivo. Dios nos ama tanto que puso a su Hijo, a Jesucristo, en la cruz para que Él recibiera toda la ira, todo el castigo que nosotros merecíamos, para que los que creemos en Él no recibamos ese castigo. Pero el que rehúsa creer en el Señor recibirá todo en la ira de Dios. Oremos por aquellos que aún no han recibido al Señor, porque les espera algo duro si no creen en Él. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué sabroso saber que nosotros no vamos a ser condenados, sino que pasaremos a tener vida. Juan está haciendo aquí estas observaciones porque él sabe que muchos tratarán de seducirnos con falsas enseñanzas. Juan es muy repetitivo, pero quiere meternos en la cabeza que lo único que nos puede librar de la condenación del infierno es permanecer en Cristo Jesús y en su palabra. El verso 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Y es que van a venir muchos tratando de seducirnos con falsas expectativas. Y la palabra engañar significa seducir, descarriar, apartar de. Y esto es lo que va a tratar de hacer el falso maestro. Va a querer sacarte del camino del Señor. Va a empezar a enseñarte métodos, va a empezar a enseñarte libros, va a empezar a enseñarte temas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor.
cómo tener libertad económica, cómo ser ricos en 40 días, cómo tener la felicidad plena siguiendo los 10 pasos que muestra el pastor. Póngale nombre ahí, no sé qué pastor. Cash Luna, el que usted quiera, todos esos falsos profetas que están saliendo por todo el mundo, que te ofrecen solo cosas materiales. El falso maestro quiere engañar a la gente, sacarla de la palabra de Dios. No quiere que el hombre sea aceptable al Señor. Pero el único camino se llama Jesús. El único camino se llama Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Cualquier cosa que te ofrezcan es una falsa enseñanza. Miren, ahora están saliendo un montón de caminos. Se han inventado de todo tipo de caminos. Ahora ya no hay caminos solo para llegar al Padre, sino que caminos para llegar al Hijo, a Jesús por María. ¿O no? Sí, Jesús era un buen hombre, un buen profeta, buen maestro, buen guerrillero. Pero no, tú tienes que ir por Moroni, tú tienes que ir por... Y te empiezan a dar un montón de caminos. Todos esos quieren sacarte del verdadero camino que se llama Jesucristo. Pero Dios dio una protección para nosotros los cristianos. Y en el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. Y es que si permanecemos en la palabra del Señor, nadie nos va a sacar del camino a la vida eterna. Esta es la provisión que Dios nos dio para protegernos. El Espíritu Santo, el Espíritu que mora en nosotros. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y ahí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero es lamentable que en este tiempo los falsos profetas se están diciendo que ellos son los ungidos de Dios, y la gente cree que solo ellos pueden tener la unción del Señor. Pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Nosotros tenemos la unción del Santo. Pero solo se va a saber si nosotros permanecemos en la palabra del Señor. Pero mucha gente anda detrás del ungido de Dios. Ay, yo quiero tocar a Maldonado, no sé cómo se llama este hombre, Guillermo, del mundo, algo que sea. Pero anda la gente tratando de tocarlo. Ay, yo quiero la unción de este pastor. Este sí es buen sanador, este sí echa fuera demonios, este sí me puede dar la unción para que yo cante mejor, este me puede dar la unción para que yo predique mejor, este puede darme la unción para que yo sea mejor en mis tareas. Pero Cristo, Dios, es el único que te puede dar la unción. Aleluya, gloria a Dios. La unción solo viene del Señor. No estén detrás de esos que se llaman el ungido. ¿Cuántos ungidos hay aquí esta mañana? Todos. Si creemos en Él, si estamos perseverando en la palabra de Dios, tenemos la unción del Santo. Y el Espíritu Santo hace cosas maravillosas en nuestra vida. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Solo Dios es el que da la unción. No ande buscando la unción en ningún hombre.
Cuando un hombre se declara yo soy el ungido de Dios, dígale yo tengo más que tú. Porque estoy perseverando en la palabra y tú andas afuera de la palabra. Dios es el único que da la unción, y esa unción nos la da para que obre en dos aspectos en nuestra vida. Y vayamos a Juan 14:26. Para esto nos da la unción el Señor, no para otras cosas. San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Para eso tenemos la unción del Santo, para que Él nos enseñe lo que no entendemos de la palabra de Dios. Cuando tú no entiendas un pasaje de la palabra, dobla las rodillas y dile: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres para mi vida en este pasaje. Dice la palabra de Dios que Él nos va a enseñar las cosas, y no solo eso, sino que nos las va a recordar. No sé si te ha pasado cuando tienes que enfrentar a alguien y tienes que sacar la palabra del Señor, y tú empiezas: ay Señor, dame tu palabra, y empiezan a venir aquellos montones de versículos a tu vida. El Espíritu Santo fluyendo en ti, mostrándote los versículos que tienes que darles a estas personas. No sé si te ha pasado a ti, pero esa es la función del Espíritu Santo: enseñarte y recordarte lo que dice la palabra de Dios. Qué sabroso es saber que no es por nuestras capacidades. Qué sabroso es saber que no tengo que depender de mí, sino que el Espíritu Santo es el que me enseña. Y cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, Él mismo nos dice: tú eres cristiano. Romanos 8, 16, 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu da testimonio de que tú eres hijo de Dios. El Espíritu es el que te dice: bien, hijo mío, tú sí eres hijo de Dios. Y entonces vamos a recibir toda la herencia que está preparada por nosotros. Miren, interesante esta última parte, porque dice: si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cuántos quieren padecer en esta vida? Es que eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el falso te está enseñando que aquí tenemos que tener riquezas. ¿Cómo va a ser que un hijo de Dios ande pobre? ¿Cómo va a ser que un hijo de Dios esté en esa condición? Pero la palabra de Dios dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Orábamos con mi señora un día de estos. Estábamos orando por nuestra salud, ¿verdad? Ella está padeciendo de una artritis que es molesto estar con dolor de huesos, ¿verdad? No sé si a alguno les pasa. Y orábamos también por mi salud, no les voy a decir lo mío, pero también es molesto. Pero le decíamos: Señor, si es tu voluntad, quita esta enfermedad. Si no, esperamos ver aquel día en que seremos glorificados contigo. Nuestros cuerpos van a ser transformados y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Solo ayúdanos a pasar esta vida y poder glorificarte aquí. Amén. Pero muchos andan diciendo: el cristiano tiene que ser sano. Si tú no eres sano, algún pecado tienes. Si tú no tienes plata,
saber, hay que buscar ahí qué estás haciendo. Pero Juan nos hace esta exhortación en los versos 28 y 29. Ahora, hijitos, me gusta Juan cuando habla de hijitos. Cuando Juan nos dice hijitos, como él dice, no sé, ¿se recuerda usted cuando educaba a sus hijos? Ay, hijito, ¿en qué te metiste, mi amor? Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. No se aparten de Jesucristo. Sigan en la palabra de Dios, para que cuando Él se manifieste, ¿cuántos creen que Jesucristo viene? Amén. Juan dice, miren, aguanten, permanezcan, no se separen de Él, porque para que cuando Él venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. ¡Wow! Si sabéis, dice el verso 29, que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si estamos permaneciendo en la palabra del Señor, vamos a caminar como Él anduvo. Y el cristiano tiene que ser justo en todo su andar. Cristo es justo y espera que sus hijos sean justos. Y Él espera que seamos justos en todo. Si somos patrones, que seamos justos con nuestros trabajadores. Si somos asalariados, que respetemos a nuestros patrones. Él espera que seamos justos en todo. Pero Juan nos dice, si ustedes están viviendo a la manera de Cristo, si ustedes están permaneciendo en la palabra de Él, no tienen que tener pena por el día del juicio. Sabremos que Dios es justo y Él nos va a dar conforme a lo que hicimos aquí en la tierra. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Y saben que les va a dar lo que ustedes están haciendo. Okay. Hechos 17:30-31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios te está dando oportunidad si tú no estás viviendo en el Evangelio. Él te dice, iglesia, es tiempo de que te arrepientas. Si te has apartado del Señor y no estás viviendo conforme a la palabra del Señor, hoy es tiempo de que dejes ya esa ignorancia y que te vuelvas al Señor. Arrepiéntete de lo que estás haciendo y entrégale tu vida al Señor, porque viene el día en que Él juzgará a todos y Él es justo. Y te va a pagar conforme a lo que tú hayas hecho. Todos los que estamos aquí vamos a tener que comparecer delante del Señor. Hoy es el día que el Señor te está dando oportunidad para que le digas, Señor, perdóname. No he estado viviendo en tu palabra. Muchas personas piensan en las diferentes formas que será el día del juicio. Hollywood, ¿cuánto contribuye con eso, verdad? Bien, todos piensan que, bueno, va a haber una gran nave, no sé si ustedes vieron el día final, el día del juicio, no sé cómo se llama, donde muchos
los que tengan para pagar se van a poder salvar. Y por eso es que los falsos maestros tienen que tener plata, porque piensan que pagando pueden obtener la vida eterna. Revistas, escritores de libros nos mencionan cómo va a ser el día final. Pero todos saben que va a haber un día que tienen que entregar cuentas delante del Señor. Algunos probablemente temen ese día porque saben que no están viviendo como Cristo quiere que vivan. Algunos quizás temen ese día porque le temen a lo desconocido. Algunos que temen hasta andar en la oscuridad en la noche. Ay, no salgo porque tengo la luz apagada. Tengo que salir con linterna. Imagínense cómo va a ser ese día. Algunos, incluso sabiendo que deben de temerlo, no le temen. Que venga. Pero ese día va a ser terrible para el que no esté en Cristo. Toda la ira de Dios va a caer sobre él. Algunos que confiesan con su boca, pero lo niegan con su testimonio, van a tener que dar cuenta delante del Señor. En Mateo 25:41. Voy a leer el 40 también. Mateo 25:40-41 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda, no está hablando de partidos políticos, sino que está hablando de los que no han creído en el Señor. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí. Miren qué dura palabra la que usa el Señor. Y esta es palabra de Dios. Apartaos de mí, malditos. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto es por lo que Juan nos dice: hijitos, permanezcan en la palabra. No se dejen de llevar por cualquier emoción. No se dejen de llevar por cualquier falsa enseñanza. Manténganse en la Escritura. Hijitos, no sea que sean avergonzados. No sea que cuando ustedes vayan llegando a la presencia del Señor, Él les diga: apártense de mí, malditos, no los quiero ver, váyanse al infierno. Les di la oportunidad, mandé a mi Hijo Jesucristo a morir por ustedes y ustedes no lo quisieron recibir. Era la única forma en que ustedes podían entrar al cielo. Es que si hubieran más formas, yo se los hubiera dicho. Si hubieran otras formas, yo les hubiera dicho: miren, pueden escoger lo que ustedes quieran, pero la única manera de poder entrar al cielo es creyendo en Jesucristo, viviendo en Él, permaneciendo en Él, estando con Él, comiendo con Él, viviendo con Él. Y el Señor puede venir así, hoy. En un abrir y en un cerrar de ojos podemos estar parados enfrente de la presencia del Señor. No sé qué vas a estar haciendo tú cuando el Señor venga. No sé si te has hecho esa pregunta. ¿Dónde voy a estar cuando el Señor venga? ¿Qué voy a estar haciendo cuando el Señor venga? Ay, voy a ser honesto con ustedes. Y
por favor no se lo van a contar a los demás. A mí me gusta ver mucho fútbol. Ver en la televisión, sí, también quiero ser honesto, no me gusta implementar al estadio ni estar en esas cosas, pero me gusta ver el fútbol. Y yo pensaba, tal vez voy a estar viendo el partido de Guatemala contra Estados Unidos, definiendo la ida al campeonato mundial, Guatemala ganando 3-0. Estoy soñando, se vale soñar, ¿verdad? Pero no quiero que el Señor me encuentre así. Muchos podrían decir, ya puedo morir tranquilo. Otros quizás en la mejor sala de cine de Guatemala, en el VIP, con su quintal de poporopos, con su triple litro de Coca-Cola, papá, viendo al 007 como salva al mundo. Otros quizás en el mejor concierto de música clásica, oyendo a Andrea Bocelli cantando sus mejores notas musicales. Otros quizás, bueno, los que están allá, quizás en el concierto de Justin Bieber. Puede ser. A otros pues se los voy a ponerme para más fácil. Quizás en el concierto de Marcos Witt, mochando todos. Pero Cristo, nada que ver. Yo no quiero que el Señor me encuentre perdiendo el tiempo. Estoy orando al Señor que me quite ese gusto que yo tengo por ver fútbol. Ayúdenme ustedes a orar por mí. Y ojalá que nunca la selección vaya al mundial, porque no me va a dar más gusto. Pero hay una cosa que es segura. Es segurísimo. El Señor viene. Y Él va a venir en cualquier momento. ¿Cómo te va a encontrar a ti? Yo quisiera que me encontrara así como estoy hoy aquí, predicando la palabra del Señor. Yo quisiera que Él me encontrara viajando de aquí a otro lugar, a enseñar en otro lugar. Yo quisiera que el Señor me encontrara sirviendo al prójimo. Yo quisiera que el Señor me encontrara trabajando en su obra. Y es que la Biblia dice que debemos de aprovechar el tiempo, porque estos tiempos son malos. Ya el Señor ya viene, ya no podemos seguir jugando al cristiano. Efesios 5. Me gustaría leer todo el capítulo de Efesios, pero por el tiempo solo voy a leer el verso 15. Efesios 5. Por favor, usted lea en su casa todo el capítulo. El título que tiene en mi Biblia dice: andar como hijos de luz. Pero Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y diligentemente es estar pensando en eso todo el día, estar pendientes de eso, no separarnos de eso. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice el verso 16, porque los días son malos. Y el verso 17 sigue: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. El verso 18 y sigo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros
con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lea todo el capítulo 5 de Efesios. Y el verso 29 de esta segunda epístola del apóstol Juan dice: si sabéis que Él es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Él te va a dar conforme a lo que estás haciendo. Segunda de Corintios 5:10. En su parte final dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya saben que los que hicieron lo bueno saben que van a recibir la promesa que Él nos hizo. ¿Y qué promesa nos hizo Él? Vida eterna. ¿Y qué promete para aquellos que no lo recibieron? Fuego eterno, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuántos tienen la confianza que se van a ir con el Señor? ¿Cuántos no serán avergonzados cuando lleguen a la presencia de Él? Pero estos son aquellos que permanecen en la palabra. Oremos. Señor, gracias, porque tú nos exhortas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Señor, ayúdanos a hacer lo que dice tu palabra. Que seamos a la manera de Cristo. Mientras la iglesia sigue orando, quizás esta mañana tú viniste sin conocer al Señor, pero hoy el Señor te dijo que si tú no crees en Él, toda la ira de Dios caerá sobre ti. Si tú no crees en Él, irás al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Pero hoy el Señor te está diciendo: arrepiéntete, pídele perdón al Señor y el Señor te perdonará. Si quieres recibir el perdón del Señor esta mañana y empezar a caminar con Él, dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y solo contra ti. Señor, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame, Señor, a mantenerme en tu palabra. Quiero ser como tú eres. Quiero decir, como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, te recibo esta mañana como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame a este nuevo paso que estoy dando en mi vida. Quiero pasar de muerte a vida. Quiero recibir la promesa que tú haces de vida eterna. ¿Alguien ha hecho esta oración conmigo? El Señor es un Dios de oportunidades, pero Él puede venir el día de hoy. Espero que ninguno sea avergonzado cuando el Señor diga: apártate de mí. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que esta palabra tiene vida y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en ella. Gracias porque tú no la dejaste y porque tú nos diste el Espíritu Santo, quien nos enseña y nos recuerda tu palabra todos los días. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.